Los modelos que tomamos para este ente no son los sindicales precisamente, sino, a ver, el modelo del INCA, el modelo del INTA. O sea, tiene que ser un ente que tenga continuidad en el tiempo más allá de los gobiernos. Tiene que tener un funcionamiento que permita que los actores involucrados, o sea, los que van a solicitar el subsidio, el préstamo, lo que después finalmente termine siendo, sea también gente del sistema. Trabajadores, cooperativistas, anunciantes. Por eso digo, no le encontramos nosotros todavía. Esta es la propuesta. Por eso yo hacía un trazo grueso de dónde tienen que salir los fondos para nosotros. ¿Quiénes son los que lo tienen que administrar y a quién va dirigido? Esto es lo que nosotros ¿Cuáles hacemos. son las reglas para esa distribución de modo tal de que se evite la arbitrariedad? Porque estamos hablando de un derecho, de garantizar un derecho. Claro, pero por eso digo, vos vas ya a la ley o al estatuto, a lo que salga. Hace un rato les recordaba a los compañeros yo, en los 21 puntos, nosotros no podemos hacer una ley, somos 15 compañeros que hicimos este proyecto. No quisimos avanzar en muchas más cosas para que se enriquezca sobre la base de los aportes de los distintos actores sociales. Los 21 puntos, te remito a eso porque tomamos el mismo modelo, eran expresión de deseo de muchas cosas. Después se concretaron en un articulado. Esto, del sistema de sostenibilidad que planteamos, no tenemos las soluciones, tenemos las ideas. Inclusive entre nosotros uno decía, no, que ya hagamos el reglamento como lo planteaba vos. Digo, no, digo, pero algunos, claro, no, los criterios tienen que estar debatidos para que la gente que va a pedir o pide el préstamo, el subsidio, todo lo demás, si no lo sabe hacer, lo puede hacer. O sea, se le dé la formación necesaria como para que haga un plan de negocio o lo que sea necesario y que después se le otorgue. Y si le faltan papeles, que le ayude a resolver eso. No hay un ente de esto en el Estado. Por eso digo, estamos inventando, estamos creando. No está la solución. Yo sé que las cosas que quedan abiertas generan un poco de problema, pero no... Pero no me gustaría que te quedes con... Van a pedir algo que es un derecho. No, ¿cómo es un derecho? ¿A dónde está el derecho? ¿Qué dice la ley? No. ¿Qué dice la ley? El derecho que vos tenés es de ir al AFCA y que te den legalidad. Si presentás todos los papeles en regla, el AFCA no te tiene que financiar. Pero, a ver, es un derecho que no esté garantizado. No, es un derecho por el que estamos peleando. Por eso te desafío a que vos, cuando tomes este papel, le aportes todas las cosas que estás planteando ahora. Nosotros ya tenemos una experiencia de no dar las cosas cerradas, porque enseguida se abre un debate innecesario y perdemos gente. Nosotros necesitamos que esto tenga la suficiente masa crítica, como tuvo los 21 puntos, para que después digan, bueno, vamos a hacer una ley en línea con los 21 puntos. Yo no sé si esto termina en una ley. Hay un artículo, el 153 de la Ley de Medios, que establece que el Estado y el gobierno, el gobierno en manos del Estado, en manos del gobierno que corresponda, tiene que garantizar la sostenibilidad del nuevo sistema de medios. No dice el AFCA, dice el Poder Ejecutivo. Y eso hoy no está pasando. Entonces nosotros nos tomamos, algunos creemos que no hay que hacer una ley, que hay que tomar el 153. Pero de los que lo redactamos, hay otros que dicen no, que esto sea una ley. Bueno, lo que queremos, a ver, que se entienda bien, es tirar al debate una serie de ideas que resuelven algunas de las problemáticas que vivimos durante estos 5 años desde que se aprobó la ley. Y te doy un dato más que hoy no alcancé a decir. Yo entiendo el problema de los sindicatos, como entiendo los problemas de los sindicatos con las cooperativas de servicio. Yo contaba hace un rato que en los 21 puntos no se habla del término cooperativa. Lo descubrí hace poquito, lo recordé hace poquito. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a escribir los 21 puntos, los sindicatos se oponían a que las cooperativas de servicio tuvieran medios de comunicación porque los compañeros decían que eran peores que los grandes grupos económicos.
Y como una solución de compromiso, como dirían los psicólogos, hicimos ese acuerdo. Después nos fuimos ganando entre nosotros conceptualmente y los sindicatos bancaron que dijera cooperativa, y una de las cosas centrales que tiene la ley de medios es que planteó el término cooperativo en toda su extensión. Tomo esto para que veas, para darte un ejemplo de cómo planteamos las cosas. No queremos plantear una ley, hicimos un borrador porque si no después la gente no puede sumar. En general, cuando uno da una cosa cerrada dice, ah, qué bien, o empieza a criticarlo. No, no lo critique, enriquecelo y sumate, porque necesitamos gente que se sume a aportar esto. No lo podemos resolver con 10 tipos de la mesa de coordinación o 20 de la... Pero quería decir una cosa, en estos 4 o 5 años, uno de los problemas que surgió, que lo dijo el compañero, él contó una parte, yo le agrego una que dejó al pasar ahí, pero tiene que ver. Los sindicatos dijeron, nuevo sistema de medios, trabajo registrado. Queremos que haya nuevos empleados. Si va a haber, antes había 10 radios AM en Buenos Aires. Ahora hay 600, 1000, como ustedes, no sé cuánto. No sabemos cuánto. Lo mismo pasa en Córdoba. ¿Cuántos había hace 20 años atrás? No sé, el 10% de eso, el 2%, no sé, era muy poquito. Bueno, ahora tenemos un nuevo sistema de medios. La ley le da legalidad a todos esos, tienen derecho a recibir la legalidad. Bueno, ¿qué piden los trabajadores? Que cada medio de eso tenga trabajo registrado. Porque si no, ¿para qué hicimos la ley? Dicen los sindicatos con razón. Esto fue una discusión muy fuerte en el marco de la coalición. Terminaban mal las reuniones. Se levantaban enojados y se iban. No, no hicimos la ley para eso, déjense de joder, chao, listo. Y cuando el AFCA les preguntaba a los sindicatos, y todavía sigue pasando, si legalizaban tal o cual radio, el sindicato decía no, porque no tiene trabajo registrado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esto ya no es un problema de Clarín, un problema nuestro, que no lo puede resolver la ley. Lo tenemos que resolver en la conversa, en la discusión, en el compromiso. Y estoy muy contento porque el día 27, la COSIMECOS, la SAL, el SAT, el gremio de prensa que está ahí, la FATPREN, los gráficos, van a firmar algo que yo no puedo leer todavía porque si no lo voy a quemar y además todavía no lo firmaron, pero tiene fecha del 27, que es una carta de intención para trabajar en las radios con Arbia, que son una de las organizaciones, no es ni Farco ni Amar, con Arbia, la primera que se sentó Farco también se sentó, pero no llegamos a ningún acuerdo, no llegaron a ningún acuerdo. Arbia a empezar a trabajar, a garantizar trabajo registrado, sin que esto signifique la misma cantidad de personal que se le exige a una radio como Radio Rivadavia, Radio Mitre o las radios constituidas, que tanto el convenio de prensa como el convenio de locutores, como el convenio del SAT, establece que por turno tienen que tener 5, 10, 15, 20, no sé. Eso a una radio pyme no se le puede pedir. Entonces se entendió después de 5 años de pelea y de discusiones, que en las que no estaba Clarín, estábamos nosotros, a empezar a trabajar esto, y están dispuestos en el marco del aniversario de la coalición, firmarlo, y yo hemos ido a hablar con Tomada para que nos ayude a ver cómo resolvemos esto. Pero es una discusión, tomando lo que planteaba Mario y otros compañeros antes, hay un concepto de voluntariado. Contra ese concepto nosotros no nos podemos enojar, pero existe. Ahora, ese voluntariado, el mismo compañero de no sé qué radio, si era Tortuga la otra, dice, los compañeros se van, se cansan, vos lo decís. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, la discusión que hicimos es, asociémonos nuevamente sindicatos y radios para pelear la sostenibilidad económica, cosa que cuando una de las ideas que tenemos con este ente es, bueno, va un subsidio, se otorgó, pero además porque vos participaste en el otorgamiento del subsidio, porque hay un representante tuyo, vos tenés que garantizar X cantidad de trabajo registrado. ¿Sí? O sea que el subsidio sea 1 millón de pesos por un año para la radio tuya, por ejemplo, vos obtenés ese subsidio porque además lo discutiste, se integró, pero además tenés una de las cláusulas es que tenga trabajo registrado. Con esto sumamos a los sindicatos esta pelea. Digo, es complejo la aplicación de la ley. Sumar voluntades, ideas y compromisos de instituciones en la aplicación de la ley nos está haciendo más difícil
que acordar para que la ley saliera. Sí, para seguir con la línea que venís vos, Néstor. Me parece que en primera instancia también tenemos que preocuparnos, como sindicato de prensa, hasta acá el secretario general, nos encantaría participar de ese espacio en función de poder aportar ideas, ¿no? Porque me parece que el primero es esto que se dijo, que bien lo dijo el compañero antes, hay que diferenciar quiénes están en ese 33%, porque yo no quiero que los que hoy pagan salario de prensa dejen de pagarlo porque van a buscar otra forma cuando son poderosos y tienen la capacidad de pagar. No quiero que Fundación OSDE ponga una radio y que no le pague salario de prensa a sus trabajadores. Digo, me parece que un poco volviendo a la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos los derechos laborales y al mismo tiempo no afectamos la sustentabilidad económica de las radios y canales sin fines de lucro? Y lo digo por esto que vos hiciste. Fuiste al canal de la comunidad mapuche y ya tienes 4 juicios laborales. A nosotros también nos pasa. Entran por la puerta del sindicato un compañero, perdí el convenio y la escala salarial vigente para hacerle un juicio laboral a una radio que vos sabés que es comunitaria, que digo, ¿no? O sea, y me parece que en esta lógica tenemos que entrar a pensar de que uno lo que trata de romper un poco es esta lógica de un mercado capitalista que nos va a llevar a eso. Porque los compañeros, inclusive aquellos que se organizan voluntariamente en cooperativas de trabajo, llega en algún momento, a nosotros nos pasa, nosotros como sindicato, y esto ha sido un interrogante de muchos otros sindicatos, de que cómo pueden hacer eso, nosotros fomentamos la construcción de cooperativas de trabajo. Participamos y acompañamos a los compañeros de Comercio y Justicia que se constituyeran como una cooperativa de trabajo en medios gráficos. Lo hicimos también con los medios de Villa María. Y después tenemos que salir a discutir con esos mismos compañeros que en realidad ya no somos más trabajadores, somos socios. Y no se afilian al sindicato, no participan, no eligen su delegado. Esta visión de construir también identidad de trabajadores en ese espacio, en ese 73%, que es lo que nos va a permitir también poder cambiar un determinado discurso y salir a disputar esto que Carlos Blend decía, estamos disputando poder y plata. Pero en esa disputa de poder y plata estamos participando en un espacio importantísimo que es la cultura, la construcción de una cultura diferente y una cultura que no sea la cultura del consumo, que es la que nos está colocando en un determinado lugar y en un determinado momento. Entonces digo, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, nosotros tampoco tenemos. Es más, nos preguntamos cómo nos vamos a constituir en una organización sindical también distinta, ¿no? Porque una cosa es fácil cuando vos tenés tu patrón identificado, a quién tenés que salir a pegarle y con quién vas a disputar paritaria y con quién vas a discutir salario, y otra cosa distinta cuando estás hablando de otras formas de organización comunitarias que están vinculadas también a la economía social, pero que en algún momento ese mismo sujeto, que es un sujeto trabajador, se reconoce como tal y dice, le meto un juicio a y se acaba el proyecto, se acaba la idea, y nosotros terminamos siendo cómplices de facilitarle los medios, hasta el abogado, si ustedes cuidan que ya va a estar llegando el abogado del sindicato para hablar de esa parte, para que esto deje de estar. Entonces me parece que hay que sectorizar el sector del 33%, generar algunas cuestiones, poder hablar de salario digno y de trabajo digno, y garantizar que más allá de cómo se organicen del voluntariado y de la militancia que está, y que me parece que es importante tener en cuenta, también podamos decir, bueno, cuál es el mínimo que debe ganar un trabajador de prensa y la comunicación en estos espacios para poder volver al otro día a estar en condiciones de seguir trabajando y que no tenga que terminar de cajero en el supermercado y tenga que dejar el proyecto de que formó parte desde un principio. Y entonces, bueno, un poco esto, porque esa contradicción también nos pasa como sindicatos, más allá de que estamos convencidos de que estos son los puntos que tiene la ley y que flojos que puede entrar la ley. En ningún punto de la ley, ningún articulado dice la palabra trabajador, y me parece que construir esa identidad de trabajador es fundamental para poder dar esta pelea o esta disputa con el poder, digamos, ¿no? Voy a tomar los 5 minutos que me faltan. Que sea ahí. Si algo hay que celebrar es que esté abierto el debate. No hay nada cerrado. En la comunicación
así como cuando nos llegaba en los 80 el informe McBride y empezábamos un proceso de empezar a voy a decir barbaridades porque soy periodista deportivo. Bueno, pero en este tipo de charlas uno puede tomarse cierto tipo de licencia. Empezábamos a descular cuál era el monstruo que nos iban a poner adelante. Nunca pensábamos que iba a ser tan grande, nunca pensábamos que iba a ser tan monopólico y nunca pensábamos que el capital supranacional se iba a apropiar del órgano más importante que tiene el poder económico para domesticar, orientar y enviar a todos los ciudadanos a un sistema de consumo. Cuando empezábamos a leer en los 80, digo, yo vengo de otro palo de picones, pero nos encontrábamos, cuando nos encontramos decimos, ¿qué hacemos con esto? Si hay algo que celebrar en este momento es que está abierto el debate. ¿Quién maneja la caja de lo que le sacamos a los otros? Lo tenemos que organizar nosotros. Digo, le voy a sacar dramatismo y voy a tratar de simplificar términos. ¿Quién maneja la caja? Es un problema que lo tenemos que resolver nosotros. Porque también le tenemos que resolver el problema a los compañeros de Tortuga, que en vez de decirle a ese voluntariado, me voy, después de 2 años, convenio de prensa, después de un mes de trabajo, te corresponden 10 salarios. Digo, esto es así, desde el punto de vista del trabajador del trabajo convencional. Hay que empezar a charlarlo esto. Y las universidades que forman, porque hoy quienes llegan a los puestos de trabajo, en los grandes medios, en los pequeños medios, en los medios comunitarios, pasan todos por las aulas. Tenemos que empezar a hablar de trabajo, empleo, y también tenemos que empezar a hablar de sustentabilidad de todos los proyectos. Esto es para discutir un poquito más hacia afuera de lo que se puede discutir en el centro de estudiantes. Digo porque entre todos tenemos que sacarle dramatismo a esto de la discusión y participación. Pero todos tenemos que estar. Porque si no, yo con Néstor no podría compartir panel, con el Paul que por ahí dice, pocas veces dice CISPREN y dice más el PCI, entonces digo, tampoco podría estar en el COD. No, nos necesitamos todos. Este es el momento para sentar las bases. Ojalá se pueda sintetizar todo este gran lío en 21 puntos. O en dejar bases sólidas para decir de acá partimos para lo que viene. Es tan problemático el problema, ¿por qué es tan grande el monstruo? Que no sé si nos van a alcanzar el esfuerzo que están haciendo los compañeros, lo que podemos llegar a aportar de las provincias para dejar sentadas bases de discusión de lo que tenemos que construir entre todos, porque la pelota, vuelvo a insistir, está en nuestra cancha. Y nosotros somos quienes tenemos que salir a jugar, ser protagonistas. Tenemos que discutir quién va a manejar la caja, quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro, y a quién se la vamos a sacar también. Se la sacaremos a los ojeros, se la sacaremos a Clarín, se la sacaremos a Fútbol para Todo, y en esto englobo a todo para no dejar ninguno afuera. Pero lo tenemos que discutir entre todos. Y esto es lo que hay que ser.